reconozco a algunas de las personas que están aquí. Algunas me han parecido reconocerlas de la vez que en la térmica viniste. Sí. Me dan ya que algunos de los niños que hay por ahí correteando, los mismos estuvieron en un carrito o en la barriga de sus madres aquel día. Y no está mal recordar aquel día. Yo llevaba el proyecto que aún sigo llevando, pero este es otro, este es el tercer piso, que se llama Aula Sabia, ahí en la térmica. Entonces me dedicaba, mi nombre es Héctor Márquez, para quien no lo sepa. Soy periodista, gestor cultural, estas cosas que hacen que dinamizan y organizan cosas. Y habíamos decidido traer a Odil porque su fama y todos los logros que había hecho en la divulgación de la salud natural la ameritaban y la precedían. Sucedió que en aquel momento, el día justo antes que se iba a producir, recibo la orden de dirección de anular la convocatoria. No se podía hacer aquella convocatoria que ya había estado anunciada por mis vías, etcétera, etcétera, y por las de Odil. El motivo era que había vamos a decir los pecados, no vamos a decir los pecadores, había un biólogo, creo que es colaborador de medios de comunicación, que le había dado por decir que Odil, todo lo que decía con respecto a la salud natural, eso era pseudociencia, directamente. Y entonces, pues el director de la térmica escuchó aquello, se asustó y dijo, esto hay que anularlo porque esto es un sitio tal y aquí esto es pseudociencias y tal. Yo dije que no iba a anular nada, él eliminó toda la información de la web y de todo lo que había, de que aquello se sucedía, y el día del evento dio orden para que no se sucediera. Pero sucedió que allí había una revolución, no sé si silenciosa, pero sí muy amorosa, de un montón de médicos por un lado, pero sobre todo de mujeres, y de mujeres embarazadas, de mujeres dándole el pecho al niño, de mujeres con carritos, porque el libro que estaba presentando era Mi niño come sano, ya después de haberse dado ella a conocer con mis recetas anticáncer y con la historia que si están ustedes aquí todos sobradamente conocen de Odil. Yo le dije, tú mismo, si tú quieres salir mañana en los periódicos de que ha expulsado de la sala a 150 embarazadas, pues, es que te vas a llenar de gloria en favor de la ciencia, pues tú mismo. Se fue rezongando, dijo, pero no la líen, no vamos a decir que esto ha sucedido. Digo, bueno, pues hoy lo estamos diciendo, aquello sucedió de verdad, sigue sucediendo y sucede en todos los lugares donde Odil Fernández convoca a la gente, como ya sabéis ustedes, todos vosotros, vosotras. Odil lleva, desde que en el año 2010 fue diagnosticada de cáncer de ovario, no sé qué grado, no entiendo lo de los grados, grado 4, eso debe ser malísimo. Y claro, y vio todo eso que dice, que ves tu vida por delante y toda esa historia, pero como ha demostrado, como concienzuda y profesional y médico, no de pseudociencia, médico, comprometida con la salud, que eso es lo importante que deben hacer los médicos, estar comprometidos con la salud y con el conocimiento, que no es una cosa estanca, que va avanzando a medida que pasan los años, pues decidió decir, bueno, por lo menos voy a saber de qué me voy o no a morir y si puedo revertir todo esto. Y así lo hizo, y aquí está, más fresca que una lechuga, habiendo revertido aquel cáncer con 3 niños, y convirtiéndose en una de las adalides de la información, que tristemente no es la que las instituciones médicas recogen con la misma velocidad y con la misma veracidad con la que lo hace Odil. Odil ha recuperado, digamos, principios que han sido siempre en la historia de la salud y la medicina. Somos lo que comemos, lo que es dentro y fuera, determinadas cosas que conocemos. Vivimos justo en una época donde precisamente quienes están al cargo, quienes dominan nuestros hábitos de alimentación y nuestros hábitos en general, son gente que ganan dinero con ello. Y ganan mucho dinero, más dinero del que deben ganar, y que han descubierto que si dan esto, da igual, que si después esto, si te vas envenenando poco a poco, total. Como aquí lo que hacemos para que algo sea extraído fuera del mercado, tiene que ser que tú te lo tomes directamente y mueras en el instante. Existe una cosa que se llama el envenenamiento lento, que eso lo saben mucho todas las emperatrices que en Roma han sido y todos los romanos. Se han dedicado a envenenarse poquito a poco durante muchísimo tiempo. Bueno, ahora vivimos en esa época.
No sabemos todo, evidentemente la gente que maneja el dinero tiene esa posibilidad de tener a su favor los medios de comunicación, que se nutren muchas veces del dinero que meten incluso grandes empresas que no están a favor precisamente de nuestra salud. La buena noticia es que siempre va a haber personas como Odil que se van a dedicar de una manera tranquila a ejercer lo que son. Somos médicos, estoy preocupado por la salud y les voy a contar a ustedes lo que hacen. La buena noticia es que hay todavía editoriales que deciden publicar estas cosas y al final parece que todo se está convirtiendo como en una pelea. Bueno, esa es tu opinión. Bueno, esto lo dicen uno, pero hay otros autores. Estamos en una época difícil para distinguir la verdad. Lo bueno es que hay cosas que se demuestran con los hechos. Y el hecho más importante de lo que dice Odil es Odil misma. Entonces, es como esto desde que se termine, se dice, no hay más preguntas, señorías. Hoy sí vamos a tener preguntas y sobre todo vamos a tener respuesta a Odil con esta labor que ha hecho de investigadora hasta el final de convertirnos y devolvernos a todas las personas, a todos los lectores y lectoras en responsables de nuestras propias vidas, de nuestra salud, que esto es lo importante, somos los responsables. Pues ha hecho un libro, Hábitos que te salvarán la vida, donde ya va más allá del cáncer. Es decir, ¿cuál es el origen de las enfermedades en general y qué relación existen estas con tus hábitos y con tu alimentación? Y esto es Hábitos que te salvarán la vida, que da un salto más, que pone, digamos que actualiza toda la información, que demuestra, y ella lo contará ahora, cómo aquel periodo de confinamiento que sucedió durante la pandemia puede convertirse en algo nutritivo, que también demuestra, como cuenta en el libro, que nadie está exento de nada, que todos podemos volver atrás y adelante, que la vida es como la yenca, que aprende un día una cosa y después vuelve a caer en el mismo, a pisar la misma piedra y a tropezar con la misma piedra, pero que eso te va haciendo poco a poco más sabio, más sabia. Y va descubriendo lo que hay detrás. Yo ya no me voy a enrollar más, porque vosotros habéis venido a escuchar, Odil. Mira, que está diciendo, cállate ya, tío. Oye, perdonadme, que haga mi trabajo también, que a ti que vale. Déjame que haga mi trabajo, que yo sé que tú vienes aquí a escuchar a ella hablar de tu libro. Tampoco estoy ocupando tanto espacio. Nada, muchísimas gracias, os dejo con Odil y después os dejaremos también la posibilidad de hacer las preguntas pertinentes. Venga, Odil. Muchas gracias. Todo tuyo. ¿Te importa si me pongo de pie para grabarlo? No. ¿Así mejor? Es que prefiero que así estás de pie. ¿Sí? Vale, que como estás. ¿Quieres que te traigamos? Hay una silla. No, estoy aquí perfecta. Tú se lo voy pasando desde aquí. Bueno, pues soy tu secretaria. Nada, un placer volver a estar hoy en Málaga. Yo soy de Granada, así que además tengo mucha relación con Málaga porque parte de mi familia está aquí, así que un placer volver a Málaga. Y además mi marido trabaja en Málaga, aunque vivimos en Granada. Pues pasamos, hoy venimos a hablar de hábitos que te salvarán la vida. Muchos me conocéis, como ha dicho Héctor, a muchos ya os hemos visto en otras ocasiones, pero bueno, para los que no, pues os cuento un poco la historia rápidamente. Yo soy médico de familia de formación. Y en el año 2010 me diagnosticaron cáncer de ovario estadio 4, es decir, un cáncer metastásico. Esto fue de la época de la quimioterapia, tenía un niño de 3 añitos en aquel momento. Mi vida se paró, se quedó en stand-by. Cuando te dicen que tienes metástasis, pues os podéis imaginar, ¿no? Yo siempre cuento que lo pasé fatal, me costó mucho asumir el diagnóstico. Los médicos somos los peores pacientes, somos impacientes. Sabes efectos secundarios, sabes estadísticas, aunque no te cuenten, has visto morir a personas con cáncer y la verdad es que lo pasé bastante mal, pero una vez que aceptas la enfermedad, sí que ser médico me vino bien para buscar qué podía hacer yo como paciente para ayudar que la quimio, que en principio en mi caso era paliativa, porque la supervivencia del cáncer de ovario metastásico a 5 años del 5%, a 10 años del 0%, hace 13, es decir, hace muchos años que yo no debería estar aquí. Me sirvió para esa formación, para buscar en PubMed qué podía hacer yo como enferma para intentar sanar. Y bueno, que no tuve el apoyo por parte del equipo sanitario porque querían que todo lo que yo les proponía que quería hacer de cambio de alimentación, ejercicio físico, gestión de las emociones, les parecía que eso era imposible, esos cambios que yo proponía eran imposibles, pero bueno,
ahí me lancé yo a hacer un cambio durante la quimio, pues comer lo que habéis leído en mi receta anticáncer, una alimentación más basada en vegetales. Empecé a entrenar, tuve que hacerlo por mi cuenta, pero como tenía metástasis no había ningún entrenador que quisiese ponerme un entrenamiento, aprendí a meditar y bueno, el cáncer desapareció, desaparecieron las metástasis, han pasado 13 años después de ello, he tenido 2 niños después de la enfermedad, que son Iker y Eire, y Nacho, que tenía 3, ya el otro día cumplió 16. Mi vida ha cambiado muchísimo y ahora a la palabra cáncer le doy las gracias. Les doy las gracias porque me ha permitido, pues hoy estar aquí con vosotros, cambiar la consulta de atención primaria por esto que me gusta mucho más y que creo que puede aportar más a la sociedad de esta manera, con los libros, las charlas, que con los 3 minutos que nos dan por paciente. La atención primaria sabéis que está muriendo, que cada vez se dedican menos recursos a atención primaria, que este año han quedado 1000 plazas en la especialidad, en el MIR, sin cubrir atención primaria, cuando es la especialidad más bonita que hay, que yo la elegí por vocación. Además, yo quería ser médico de pueblo. Yo cuando probé las oposiciones pedí irme de médico a la Sierra de Cazorla, porque creo que la verdadera medicina es la atención primaria, y sin atención primaria la atención especializada no podrá dar un buen servicio. Y a mí me sirvió ser médico de pueblo, como digo, médico de mesa de camilla, porque los médicos de mesa de camilla estamos acostumbrados a escuchar a los pacientes. Y nos damos cuenta que muchas veces detrás de muchas patologías, ya sean digestivas, dermatológicas, respiratorias, lo que hay detrás es una historia personal, puede ser la muerte de un ser querido, una separación, estrés en el trabajo. Nosotros estamos acostumbrados a ver que detrás de una enfermedad hay una situación emocional que nos ha convulsionado. Estamos acostumbrados a ver cómo la alimentación influye, sobre todo los diabéticos, los enfermos cardíacos. Y el pensar que si a mis pacientes les influía cómo comía y las emociones, quizá a mí me había influido en mi cáncer, un cáncer tan temprano y tan avanzado. Y eso me dio pie a buscar qué podía hacer yo, ¿no? Y fruto de esa experiencia, pues nació mi receta anticáncer y luego han venido todos esos libros que muchos conocéis, pues si me la pasa. Y ahora viene un nuevo libro que es diferente al resto. Bueno, no tan diferente como lo venderemos, pero que rompe un poco con lo anterior, sobre todo a partir de la pandemia, como decía Héctor. Yo creo que a partir de la pandemia las cosas han empeorado bastante, cada vez nos cuidamos menos, aunque tengamos mucha información sobre qué debemos de hacer, entre los miedos, la sociedad tan loca en la que vivimos, que no tenemos tiempo de comprar, que además comprar sano es caro, cada vez más caro poder alimentarnos de manera saludable. No sé si sabéis que la mayoría de enfermedades crónicas desde la pandemia han aumentado. A día de hoy el cáncer es una epidemia ya en mayores de 50 años. Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, se han adelantado los diagnósticos. Antes la diabetes era una enfermedad de personas mayores. No se infartaba la gente con 30 años, se infartaban los abuelos. Ahora es normal que una persona con 30, 35 años tenga un infarto al corazón. Es normal con 20 años una diabetes del adulto tipo 2. Y es que estamos cambiando mucho nuestros hábitos. Y por eso este libro de hábitos que te salvarán la vida. Bueno, pues empezamos. Voy a contar de qué vais a encontrar en hábitos que te salvarán la vida. Os voy a presentar a las mitocondrias. Las mitocondrias son unos orgánulos que están en nuestras células, que son la madre de todas las enfermedades. A día de hoy estamos viendo que la mayoría de enfermedades crónicas, desde cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, pero también depresión, ansiedad, Alzheimer, Parkinson, hasta el acné, la infertilidad, el síndrome de ovario poliquístico. La mayoría de las enfermedades crónicas tienen un origen, una disfunción mitocondrial. ¿Qué significa eso? Si nuestras mitocondrias no funcionan bien, nuestro organismo no funciona bien. ¿Y qué hacen las mitocondrias? Las mitocondrias son nuestra central energética. Ellas son las que convierten la energía química de los alimentos en energía para nuestras células, ¿no? Se llama ATP. La mitocondria hace que nuestras células se alimenten, que reciban el alimento que necesitan, y además son las encargadas de que nuestro cuerpo esté a la temperatura óptima para que funcione, ¿vale? Pásame la siguiente. Si pensamos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo como una fábrica con diferentes departamentos, ¿no? Tenemos un departamento que se encarga de que veamos, otro de que oigamos, otro que bombea sangre a nuestras células. Y cada departamento tiene unos obreros, ¿no? Nuestras células, ¿no? Cada una especializada en su tema. Bueno, pues la que le provee a todos esos trabajadores de energía y tener la temperatura de nuestra fábrica en el rango óptimo para que funcionemos son las mitocondrias. Cuando la mitocondria no funciona, empezamos a enfermar, envejecemos, se dañan nuestros órganos. Y esas mitocondrias
A mí me gusta imaginármelo. Yo cuando estudié medicina siempre me gustaba imaginarme las cosas y os acordáis de Érase una vez en la vida, ¿no? Los que estáis aquí casi todos hemos visto Érase una vez en la vida. Pues siempre que os cuenten algo intentad imaginarlo. Yo me imagino las mitocondrias como una caldera de leña. La leña es la glucosa que le damos para que funcione, le echamos la leña. Y la mitocondria, cuando recibe la cantidad de leña para la que está diseñada, funciona perfectamente. Si yo a mi caldera le echo mucha leña, ¿qué pasa? Que se ahoga y no prende. Y entonces ya no da calorcito, no le da alimento a la célula y hay esa disfunción. Pues a nuestra mitocondria le pasa esto. Cuando le damos más azúcar, más glucosa de la que puede digerir, deja de funcionar bien, aparece la disfunción mitocondrial y aparece la mayoría de las enfermedades. Además, esa mitocondria, cuando funciona, aunque sea con la cantidad óptima de glucosa para la que está diseñada, produce unas sustancias que se llaman radicales libres. Son como los productos de desecho de esa caldera, ¿no? El carbón que sobra. Y esos radicales libres poco a poco van dañando nuestras células. Esto es algo normal, fisiológico, y por eso todos al final envejecemos y morimos. Pero lo normal es que esto sea un proceso muy lento, progresivo, ese estrés oxidativo sea poquito a poco, para que todos vivamos lo máximo posible. El problema viene cuando se forma más carbón, más radicales libres de los que el cuerpo es capaz de soportar. El cuerpo tiene un sistema que se llama un sistema antioxidante que va retirando ese carbón, ¿no? Como imagina unos barrenderos que van barriendo el carbón que cada día sobra, ¿no? Como hacían nuestras madres, nuestras abuelas por la noche cuando quitaban el carbón, esa agua, e incluso la reutilizaban para otra cosa. Bueno, pues imaginaos que ese sistema que se llama sistema antioxidante, cuando no es capaz de retirar todo el carbón que nos ha sobrado, ese carbón se va acumulando, mancha las paredes. Imaginaos que nuestras paredes, si están blanquitas como están aquí, se van manchando de carbón y conforme se van manchando, nosotros vamos envejeciendo, vamos muriendo poco a poco. Si ese proceso se acelera, las paredes se ponen negras muy rápido, es cuando aparecen las enfermedades tan prematuras que hablábamos de cáncer, diabetes, enfermedad cardíaca. Incluso estáis viendo que ya es normal que diagnostiquen Alzheimer personas con 50, 60 años. Pues es por ese envejecimiento prematuro, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo sé que yo estoy manchando mis paredes? Porque, bueno, os cuento, cuando nosotros nacemos, todos nuestros cartílagos, las paredes de nuestros tejidos, los cartílagos son de color blanquito, son blancos niquelados. Conforme envejecemos, se van volviendo de color marrón, esas paredes que os decía, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo yo notar? O sea, yo puedo notar que me estoy envejeciendo prematuramente. ¿Hay algunos síntomas de alerta que me pueden decir que esas mitocondrias no funcionan bien? Las mitocondrias no funcionan bien por lo que os he dicho. Están recibiendo más glucosa de la que pueden metabolizar, entonces eso genera un estrés oxidativo y además genera una inflamación en los tejidos, los va irritando, ¿no? Entonces esas paredes que se van manchando, esos tejidos irritados, ¿qué síntomas puedo notar yo? Puedo notar de repente que me diagnostican un cáncer y eso sería lo más grave, o una enfermedad cardíaca, una depresión. Pero hay síntomas de alerta que muchas veces el cuerpo nos manda, pero solemos estar tan desconectados de nuestro propio organismo que a veces no somos ni siquiera conscientes. Por eso, con lo que os voy a contar ahora, vamos a revisar cada uno, a ver cómo está nuestra salud, pensando en cómo nos sentimos. Cuando yo tengo antojos dulces continuos, que necesito comerme un dulce sí o sí, probablemente mis mitocondrias están recibiendo más glucosa de la que necesitan. Ahora os contaré por qué. Cuando tengo hambre continua, cuando tengo una necesidad de atracar la nevera por la noche, en mitad de la noche, esto que nos despertamos con hambre, puede ser que la mitocondria no esté bien. Dolores de cabeza continuos, dificultad para concentrarnos, sensación de neblina mental, el cansancio crónico, que tenemos que tomarnos 4 o 5 cafés al día, que vamos a la farmacia por un multivitamínico, por ginseng, pensando que esa es la solución. La solución probablemente será mimar a nuestras mitocondrias. Dolores musculares que van cambiando, hoy me duele el brazo, mañana me duele el cuello, después me duele la espalda, dolores que van migrando. Esos síntomas inespecíficos muchas veces estamos ya hasta acostumbrados a estar cansados, estamos acostumbrados a que nos duele la cabeza y pensamos ya se pasarán o si ni siquiera somos conscientes de ello. Algunos me estabais contando, tengo no sé qué, tengo este síntoma, y le he dicho, ya verás que ahora cuando demos la charla verás por qué te pasa esto. Pues pasamos. Bueno, ¿y por qué vienen estos síntomas? Voy a explicar un poco cómo funciona nuestro páncreas y entenderéis esos síntomas. Cuando la mitocondria recibe más azúcar de la que puede metabolizar, más glucosa,
nuestro cuerpo sabe que eso es muy dañino y que a la larga pues podemos morir, ¿no? Entonces le dice, nuestro cerebro le dice al páncreas, segrega insulina para que los niveles de azúcar en sangre bajen, ¿vale? La insulina sería como la llave que abre la célula y le dice, trágate toda la glucosa que le sobra a las mitocondrias, que no podemos acumular más glucosa, trágatela. Primero va el hígado. El hígado puede acumular de azúcar más o menos 4 o 5 patatas fritas de McDonald's. Cuando se llena el hígado, lo guardamos en el músculo y dependiendo de la cantidad de músculo que tengamos podemos guardar más azúcar o menos. De media nos podríamos guardar un trozo de pastel dentro del músculo y el resto del azúcar que nos sobra, ¿sabéis dónde va? A la célula grasa y ahí la capacidad de almacenaje es infinita. O sea, podemos engordar hasta límites insospechados. Y si os fijáis, la mayoría de los diabéticos tienen sobrepeso o obesidad, van de la mano. La insulina mete el azúcar en la sangre, ese azúcar que está alto, que le ha sobrado a la mitocondria y lo convierte en grasa, vamos engordando. La insulina además es una hormona muy inflamatoria, es una hormona que irrita, que daña nuestros tejidos. Además de insulina producimos junto a ella otra molécula que se llama factor de crecimiento similar a insulina, que es inflamatorio y además promueve el crecimiento de las células tumorales. Hay una relación entre diabetes y cáncer. Las personas diabéticas tienen el doble de riesgo de padecer cáncer que las no diabéticas. ¿Vale? Entonces vamos entendiendo, ¿no? Que esa mitocondria hay que mimarla, hay que disminuir la cantidad de azúcar que recibe para que funcione bien. Pues pasamos a la siguiente. Yo todos los días insulina tengo que producir, es decir, yo tomo una comida, el organismo produce un poquito de insulina para bajar los niveles de azúcar. Pero lo ideal sería, esta gráfica que estáis viendo aquí, sería que la cantidad de insulina que produzca mi cuerpo sea poquita, que no haya esa subida y bajada. Cuando hay una subida, después de una subida viene una gran bajada. Después de la subida el páncreas produce mucha insulina y viene después una bajada. Entonces, cuando viene la bajada, ¿qué es lo que noto? Lo que nosotros decimos el bajón de azúcar. Tengo necesidad me da mucho sueño, necesito tomar algo dulce porque el cuerpo me lo pide. ¿Y qué hacemos? Nos tomamos una Coca-Cola, nos tomamos una chuche, un zumo porque me baja el azúcar. Vuelve a subir, el páncreas vuelve a producir insulina. Y esa subida y bajada continua es la que al final nos inflama, hace que la mitocondria no funcione y aparecen las enfermedades crónicas. Lo ideal sería que tendiéramos a la segunda gráfica, a que los niveles de azúcar en sangre estuvieran planos. Esto que estoy enseñando aquí es los resultados que puede ver una persona que es diabética que lleva un sensor de glucosa puesto. Los que me seguían habéis visto que durante 6 meses he llevado el sensor para ver cómo me influía a mí lo que comía, en el orden en el que lo comía o las emociones o el deporte en los niveles de azúcar. Bueno, pues lo ideal sería que la curva esté plana, que yo produzca un poquito, que suba los niveles de azúcar después de una comida, es normal, pero no suban por encima de 130, que es el límite ese que veis en gris. Cuando suben y bajan tanto, eso al final conduce a una resistencia a la insulina, a una diabetes, a una disfunción mitocondrial, ¿vale? Pues, ¿y qué hace que nosotros vivamos en esa montaña rusa de subida y bajada de azúcar en sangre? Evidentemente lo que más influye es la comida. Si mi alimentación tiene mucho refresco, bebida energética, helado, bollería, pastelería, chuches, ultraprocesados, va a subir. Pero también cuando no bebemos suficiente agua, la deshidratación, el estrés, luego veremos que el estrés produce picos continuos de glucemia, porque cuando yo estoy estresado, cuando tengo angustia, cuando tengo miedo, cuando hay un sufrimiento, el cuerpo lo interpreta como que estoy en alarma, en alerta, que alguien me está persiguiendo. Y produce cortisol en las suprarrenales, catecolamina. El cortisol provoca esa subida de azúcar en sangre. Hay una relación entre el estrés, la hiperglucemia, el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardíacas. ¿Qué más puede producir esos picos? Pues puede producir esos picos algunos medicamentos, como los corticoides. También con la menstruación puede haber cambios en los niveles de azúcar en sangre. Pero el sedentarismo también produce esos picos, no gastamos la cantidad de azúcar que hemos ingerido y puede haber esa subida y bajada, ¿vale? Pues pasamos. Nuestro estado de ánimo muchas veces no lo dominamos nosotros. El que yo pueda estar irritado, con más ansiedad, más deprimido, sin un motivo aparente, puede ser por los niveles de azúcar en sangre. Al final somos unos títeres en manos de la insulina. Las subidas y las bajadas pueden marcar esa depresión que no entiendo por qué, esa irritabilidad, esa rabia con el mundo que no puedo entender, puede ser por unos niveles de azúcar que suben y bajan constantemente. Pues pasamos a la siguiente.
Las pistas nos las puede dar nuestro cuerpo, esos síntomas que os he dicho, pero si queréis tener una pista real de cómo están vuestros niveles de azúcar en sangre y cómo estáis metabolizando los hidratos, no tenéis que poneros el sensor, es muy caro, también porque muchos me lo habéis preguntado, son caros los sensores, pero lo que yo os cuento en el libro es para que no tengáis que compraros un sensor. Pero sí que podéis ir a revisar vuestra última analítica. Según estén vuestros niveles de glucosa en ayunas, podéis hacer una idea de si estáis metabolizando bien la insulina o no. Lo ideal sería que vuestros niveles de azúcar en sangre estén por debajo de 85 en ayunas. Si están por debajo de 85, estáis metabolizando bien el hidrato de carbono, no estáis produciendo probablemente picos de insulina en sangre. Así que ahora cuando lleguéis a casa, miradla. Si están entre 85 y 100, ojo, ya hay riesgo de diabetes tipo 2, resistencia a la insulina y todas las enfermedades. Y todo lo que esté por encima de 100 hay que ponerse mano a la obra sí o sí, ¿vale? Pues pasamos. Decíamos que esos picos de insulina producen inflamación crónica y mirar, a día de hoy la inflamación crónica se está viendo que está detrás de la mayoría de patologías crónicas. Hay que tener una lista, pero de fibromialgia, depresión, asma, alergia, infertilidad. 1 de cada 6 cánceres se relaciona con inflamación crónica en nuestros tejidos. Por eso es muy importante aprender a disminuir esa inflamación. En una analítica puedo hacerme una idea de si tengo síntomas inflamatorios. Podéis mirar, ahora vais a llegar todos a casa a mirar la analítica, Si os han medido la PCR y la velocidad de sedimentación, ¿vale? A ver en qué niveles estáis, porque si están altos nos pueden hablar de que hay una inflamación crónica. Pues pasamos. A día de hoy, la ciencia ha conseguido determinar el índice inflamatorio tanto de los alimentos como del estilo de vida. Y aquí os cuento, hay alimentos y estilos de vida inflamatorios que fomentan esa inflamación y hay alimentos y estilos de vida que son antiinflamatorios, son alimentos aspirina o alimentos ibuprofeno que debemos de incorporar en nuestro día a día. Los malos de la peli. Los alimentos fritos, la fritura, el exceso de carne refinada, o sea, elaborada, salchichas, hamburguesas, nuggets, los aceites vegetales refinados, aceite de palma, soja, aceite de girasol y todos los ultraprocesados, alimentos azucarados que antes comentábamos. Eso vamos a intentar evitarlo, así como el sedentarismo también es inflamatorio. Alimentos antiinflamatorios, sobre todo las especies y las aromáticas, el comino, el jengibre, la cúrcuma, la guindilla, la canela, el orégano, el perejil, aromáticas y especias todas. Son antiinflamatorios también los tomates, los vegetales de color verde, la mayoría de las frutas, especialmente las frutas de color rojo, los frutos rojos, las manzanas, las legumbres son antiinflamatorias, el aceite de oliva virgen extra. Mira, los buenos siempre son los de los vegetales, los malos son los ultraprocesados. Y por supuesto la actividad física regular, ¿vale? Sí, pasamos. Entonces vamos a intentar apostar por ese mundo vegetal, que además los alimentos que son antiinflamatorios también son alimentos de baja carga glucémica. ¿Esto qué significa? Que son alimentos que tienen poca capacidad para producir ese pico de insulina en sangre. Vegetales, frutas, legumbres, semillas, frutos secos son de baja carga glucémica, son antiinflamatorios, son de alta carga glucémica, son inflamatorios, los ultraprocesados y sobre todo los alimentos azucarados. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama se ha visto que las mujeres que llevan una dieta basada en alimentos de alta carga glucémica tienen mayor riesgo de cáncer de mama que aquellas mujeres que basan su alimentación en el mundo vegetal. Pues pasamos. Y ahora os voy a explicar algo que también es importante. No solamente es que yo apueste por una dieta vegetal, también me puede ayudar a regular los niveles de glucemia e inflamación el orden en el que me coma los alimentos. Si imaginamos nuestro intestino, el paso de los alimentos por nuestro intestino como una tubería, si yo lo primero que me tomo son los azúcares, ya se han añadido azúcares naturales, estos pasan súper rápido, es como un líquido. Esto todos lo habéis notado, lo que hablábamos del bajón. Noto un bajón de azúcar, me tomo una Coca-Cola o un zumo y rápidamente suben los niveles de azúcar en sangre, porque los azúcares pasan súper rápido, ¿vale? Si yo primero me tomo la fibra vegetal, sobre todo, pues un tomate, pepino, un gazpacho, la fibra disminuye el paso de los hidratos de carbono. Entonces, primero deberíamos de empezar siempre con un entrante tipo una ensalada, algo crudo. Después debería tomar la grasa y la proteína, que serían como una especie de masa viscosa que atasca la tubería, que hace que los hidratos pasen más lento. Después debería tomar los almidones. Los almidones son el pan, la pasta, el arroz, el boniato, pero siempre que pueda ser integrales, porque además tienen fibra. Entonces, almidón rico en fibra va a hacer que los azúcares pasen más lento. Y lo último que debería tomar siempre debería ser los azúcares naturales o artificiales. Siempre mejor los azúcares naturales, la fruta,
rica en azúcares naturales, y los peores azúcares serían los ultraprocesados. Pero si un día me voy a tomar algo dulce porque necesito, yo qué sé, tengo una comida, voy a salir fuera o me apetece una chuche, primero tendría que revisar por qué me están apeteciendo esas chuches, quizá venga de un pico, pero si me las quiero tomar algún día, me las tomo siempre de postre, habiendo tomado antes fibra, grasa y proteína. Y esto que estoy contando, que parece tan mágico, lo hacían nuestros abuelos. La cultura andaluza, mediterránea, siempre se ha tomado primero el gazpacho, en verano en muchas casas se habrá hecho, en mi casa mi abuelo tomaba siempre un cuenco de agua con vinagre, aceite y le ponían trocitos de verdura. De pepino, tomate, pimiento. Pues eso sería lo ideal y eso ya lo hacían nuestros abuelos sin mirar ningún estudio científico. Y después se tomaban su plato principal, lo que tomara, si era pescado, si eran legumbres, si era carne, siempre todo regado con aceite de oliva virgen extra, y además algo que se hacía mucho en las casas andaluzas antes era lo de las aceitunas aliñadas, que son ricas en grasa. Y de postre se tomaba la fruta. Ya está, pues eso que nosotros ahora estamos inventando ya lo habían inventado nuestros abuelos. Bueno, lo que he dicho, primero fibra, proteína, grasa, almidón y azúcares. Ahora, esto se hace si se puede, no siempre es posible. O sea, una comida a veces no voy a poder separar el grano de arroz del guisante. ¿Qué conclusión quiero que tengáis? Que siempre que podáis empecéis con algo crudo, ¿vale? Aunque sea una rodaja de pepino, un poquito de tomate, que luego en vuestro plato siempre haya grasa y proteína, que no sea solamente tomar pan, que solo sea arroz, ¿no? O que solo sea pasta, que es lo que yo os cuento del ejemplo de la pasta con tomate. Una pasta blanca con tomate me va a dar una subida de azúcar brutal. Y que intentéis que los postres, siempre sea la fruta, sea en el postre, que no sea sola, que luego veremos que sola me puede producir ese pico, ¿vale? Pues pasamos. Y si podéis, lo aliñáis todo con vinagre. Eso que también lo hacían nuestros abuelos, porque el vinagre contiene ácido acético y el ácido acético disminuye los niveles de azúcar en sangre y ralentiza la absorción de los hidratos. Mejor al principio, o sea, o con la ensalada o un vaso de agua con vinagre hace que disminuya la absorción de los hidratos y además favorece la entrada del azúcar en el músculo, que os decía, que no queremos que se vaya a las células grasas, que se vaya a los músculos, ¿vale? Pues le dais el vinagre. Y mira, aquí os he puesto algunos ejemplos para que veáis que esto que os estoy contando, qué efecto tuvo en mí cuando llevaba el sensor de glucosa. Si yo cenaba, aquí son huevos revueltos, que es proteína, con espinacas, que es la fibra, y después le ponía el almidón, el pan integral con humo, y de postre un yogur natural, y después hacía un poco de ejercicio, porque hacer un poco de ejercicio después de comer también baja los niveles de azúcar en sangre, estaban por debajo de 130, que es lo ideal, ¿vale? Pues pasamos a la siguiente. Otro ejemplo, unos huevos revueltos con espinaca y feta. Ahí tenemos proteína, grasa y fibra. O sea, no tiene que ser primero me comí la espinaca, después me comí el queso, sino todo mezclado, pero hay proteína, grasa y fibra, ¿vale? Pues nada, 90 fue el pico máximo. En el desayuno, un desayuno con grasa, con fibra, pudín de chía con leche de coco. No hubo pico de azúcar. Ahora, mira, algo que es muy saludable, que es la avena. La avena está muy bien, además tiene minerales, tiene fibra, proteína, pero al final es un almidón. Si yo me tomo la avena y además la acompaño de plátano solo, me va a producir un pico. ¿Veis? 160. Con lo que ya sabéis, ¿qué haríais para que esa avena no os produzca pico? ¿Qué le pondríais? Frutos secos, semillas. Podemos ponerle yogur natural, que si es griego tiene más grasa. Le podemos poner mantequilla de cacahuete. A lo mejor podemos cambiar el plátano por arándano y va a producir menos pico. Y otro truco es que si la avena por la noche la enfriáis, su almidón se convierte en lo que llamamos almidón resistente. Un almidón que le cuesta más al intestino digerir y entonces produce menos pico. O sea que, como vais a poder ver, no voy a prohibir nada, solo hay que aprender a tunear las cosas, ¿vale? Pues pasamos. Lo del plátano que os decía, la fruta es muy saludable, la fruta nos aporta vitaminas, nos aporta minerales, fibra, antioxidantes, pero el problema es que ella es rica en azúcares. Si yo me tomo el plátano solo, mirad, me tomé el plátano solo y hice un pico de 172. Sin embargo, si primero te tomas los frutos secos y después el plátano, no haces pico de azúcar, ¿vale? Por eso decía, si me voy a tomar un pastel, me tomo primero un puñado de frutos secos, me tomo un yogur natural griego y después me tomo el pastel, ¿vale? Pero los pasteles no todos los días, ¿eh? Que hay gente que dirá, bueno, pues me tomo todos los días los frutos secos y después me tomo no. Esto es una merienda, yogur natural con almendra y fruta. No hubo pico.
Y ahora, bueno, lo de los alimentos más o menos habéis visto el orden. Luego quería contaros el tema del estrés que os he contado antes, ¿no? A día de hoy estamos viendo cómo el estrés está también en el origen de muchas enfermedades por lo que os he contado. Yo estoy estresado, produzco cortisol, ese cortisol produce pico de glucemia, inflamación y por eso cada vez le damos más importancia al estrés crónico en el origen y progresión de muchas enfermedades. Y aquí os he traído un ejemplo de un pico que yo hice después de una situación de estrés que es una tontería, ahora voy a contar qué es lo que pasó, es una tontería con la mayoría de los problemas que nos pueden acaecer en la vida que son realmente importantes. Si esta tontería que os voy a contar produjo un pico, imaginaos cuando nos enfrentamos a una situación realmente dura. Lo que pasó, mis niños son bastante deportistas, estábamos en un triatlón y mi mediano competía en ese triatlón y iba primero toda la competición y de repente hubo un niño, chiquitito, tenía en este momento 8 años. Y en ese triatlón se le ocurrió a un niño pues recortar. En el sector de bicicleta, pues el niño decía que habría pensado que no llegaba al primero y recortó. Claro, entonces llegó primero y mi hijo era segundo. La indignación de madre de decir, pero qué injusto si mi hijo no... O sea, que es una chorrada. Pues fui a hablar con los jueces, no sé qué, total, que al final le dieron el primer puesto a él. Es una cosa nimia, ¿no? Y sin embargo un pico de 156. Lo que os digo, imaginaos cuando sea una cosa grave. Por eso la importancia de que cuando nos enfrentamos a una enfermedad que realmente es grave, una situación grave, el que tengamos el apoyo por el personal sanitario. Sabéis que se está viendo que ese estrés crónico tiene que ver con las metástasis. La importancia que sería de que una persona que está en un proceso como esto sintiera el apoyo del personal sanitario, que se le ofreciesen terapia para calmar la mente, para equilibrar las emociones. Y eso todavía el sistema sanitario no le da importancia al tema del estrés, de la ansiedad. Cada vez estamos más estresados, antes hemos estado comentando. Vivimos una vorágine, una vida loca, que vamos corriendo de un sitio para otro. Entonces tenemos que revisar, yo creo que es importante que nos paremos, que veamos cómo nos sentimos, dónde queremos ir, qué es lo que quiero hacer con mi vida. Decía lo de la consulta, yo no voy a volver a atención primaria, o sea, lo tengo claro, pero por el estrés que me produciría. O sea, estamos cuidando tan poco al personal sanitario que viven estresados. Yo sé que todos mis compañeros están locos perdidos. Aprender a gestionar ese estrés, aprender a parar, aprender todos los días, pararnos un ratito y observarnos, sentirnos. Esos síntomas que os decía, si vivimos estresados ni siquiera nos escuchamos, no somos ni siquiera conscientes de ellos. A mí me sirvió la meditación, puede ser mindfulness, la relajación, cada uno que busque aquello que le ayude a disminuir los niveles de estrés, porque el estrés no es malo en sí. O sea, el estrés también puede ser positivo porque me motiva a hacer cosas, a levantarme por la mañana, ¿no? Pero el problema es cuando el estrés lo vivo como una amenaza, con ese miedo, con esa ansiedad, ¿vale? Pues seguimos. Bueno, lo que he dicho, regular el estrés, sí. ¿Y queda algo más de lo que os quería contar? Luego el ejercicio físico, súper importante, que hay que moverse. Es antiinflamatorio practicar ejercicio físico 3 veces a la semana, pero más aún es intentar llegar a 4 días, ¿vale? 4 días de ejercicio. Lo ideal, 2 días de cardio, 2 días de fuerza. Cardio puede ser andar a paso ligero, correr, bici, nadar, bailar, lo que cada uno le guste, y 2 días de fuerza. El entrenamiento de fuerza es aquel que tú haces usando una carga. Puede ser tu propio peso, si haces dominadas, sentadillas, flexiones o utilizas cargas. Las máquinas del gimnasio, mancuernas, kettlebell, cada uno lo que le gusta. Al principio es mejor empezar guiado por algún profesional que te enseñe a entrenar fuerza para que no hagáis daño. Intentar llegar a los 4 días a la semana, ¿vale? Eso se ha visto que es antiinflamatorio, que disminuye los niveles de estrés, nos ayuda a producir hormonas que nos hacen sentir bien, como la dopamina o la oxitocina, y además en el caso de las personas con cáncer, cuando entreno fuerza produzco más músculo y el músculo compite con la célula tumoral por el mismo alimento. Las dos necesitan lactato para crecer, tanto el músculo como el tumor. Si yo le quito el sustrato energético a la célula tumoral, se lo voy a poner más difícil. Por eso todos los pacientes oncológicos deberían de entrenar. En todos los hospitales deberían tener un gimnasio para que los enfermos entrenasen. ¿En cuánto hay un gimnasio? En ninguno. De hecho, se ha visto que si antes de la quimio hiciese una sesión de entrenamiento, la quimio sería más eficaz. Bueno, pues pero por suerte aquí vengo no me parece vengo a haceros publicidad de Guapo. Sí. Guapo, no sé si la conocéis, la unidad de atención al paciente oncológico que creó Jesús Candel, que es un médico de familia
también convencido, de que cogió familia convencido, de Granada, que por desgracia falleció por un cáncer de pulmón metastásico hace unos meses, pero cuando él le diagnosticaron la enfermedad fue cuando puso en marcha esta unidad, donde los pacientes con cáncer de manera gratuita reciben asesoramiento nutricional, tienen un psicólogo y además entrenan 2 días a la semana, entrenan fuerza, que os decía que se ha demostrado que sirve para que el paciente mejore su calidad de vida y la eficacia de los tratamientos. Jesús Canel, cuando montó esta fundación, lo hizo por su propia experiencia personal y viendo ese problema que hay en el sistema sanitario de cómo se trata al paciente oncológico, porque se le ofrece a lo mejor de terapéutico, pero luego falta ese apoyo integrativo que estábamos hablando. Y él siempre decía que cuando un atleta lucha por un metal en la Olimpiada, se le pone a su servicio entrenadores personales, nutricionistas, psicólogos, se los lleva a centros de alto rendimiento por un trozo de metal. Sin embargo, cuando una persona lucha por el metal más preciado, que es la vida, no le damos nada, no le damos ninguna herramienta. Le damos el tratamiento, pero no le damos otra herramienta. Y por eso fundó Fundación Guapo. Ahora mismo hay 3 sedes, la sede principal es Granada, pero también tenéis Fundación Guapo aquí en Málaga, en el centro ESMO, y tenemos en Madrid. Y por eso yo colaboro con ellos en lo que puedo, y por eso parte del dinero recaudado con este libro es para Fundación Guapo. ¿Y qué más os cuento? Resumen, 20 hábitos que te salvarán la vida. Ojalá. En el libro el resumen de todo esto es que si nosotros empezamos a instaurar pequeños hábitos, como lo que os he estado contando, de intentar pues empezar con el crudo, hacer un poquito de ejercicio, el tema del vinagre, el intentar dormir bien, tomar todos los días un poquito el sol por la mañana para la vitamina D, sabemos que vamos a aumentar sobre todo nuestros niveles de energía, nuestra vitalidad, nuestras ganas de hacer cosas, y podemos prevenir, incluso tratar en estadios iniciales algunas enfermedades. Entonces, bueno, pues ese resumen de esos hábitos que te salvarán la vida. Pasamos a lo siguiente. Espero que os sean de utilidad. Que los que queráis saber más, casi todos los días intento publicar algo en Facebook, en Instagram, y tenéis mi Facebook, mi Instagram, mi receta anticáncer, tenéis todo vídeos, mucha información de lo que voy subiendo, porque creo que lo que no se da se pierde, y la enfermedad a mí lo que me enseñó es que todo lo que he ido aprendiendo, darlo a los demás para intentar aportar un poquito de luz, de esperanza en los enfermos oncológicos y en los enfermos que están sanos y que quieren mejorar su vida. Así que muchas gracias. Bien, ¿no? Me he portado bien. Muchas gracias. Pues Ori, porta bien, ¿no? a mí me gustaría... ¿Ha ido rápido? Sí, ha estado muy... me gustaría preguntarte algunas cosas alrededor de esto, y también daros el paso, que aquí tenemos los micrófonos, a quien quiera preguntar también. Voy a hacer una apreciación. Sé que todos en muchas de estas historias tenemos historias personales, y que nos dan un micrófono y queremos contar la historia personal. Intentemos utilizar esa historia personal como un ejemplo que nos sirva a los demás, ¿de acuerdo? Porque sobre todo somos muchos. A mí hay algo, tú has dicho antes, por ejemplo, algo que es una evidencia, que estamos ahora como descubriendo de nuevo la rueda, por ejemplo, en hábitos de alimentación, precisamente aquí, en nuestro espacio, la dieta mediterránea y la forma de comer que hemos tenido siempre. Ahora mismo se descubre que es la más razonable dentro de todo. Pero también tenemos otros hábitos que son complicados. Ahora te hablo de España entera. Venga. En España nos gusta comer muy tarde, Sí. y acostarnos muy tarde, y una de las cosas que tú dices en el libro es decir, hombre, a partir de las 9 de la noche... Cierra la cocina. Cierra la cocina, no comas y tal. Claro, sales, te tomes la cervecita, alternas, tal. No has hablado del alcohol. Que digo, verás que le toca aquí el alcohol y el tabaco. Estaba por ahí puesto, pero estaba chiquito. Digo, hombre, mira, una vez que un médico primero dice, fuma, bebe, no. Dices, bueno, y todo lo demás. Pero, por ejemplo, ese hábito que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra forma de relacionarnos, sí, incluso con nuestra forma de celebrar la vida. Sí. ¿Cómo hacemos? Porque es que hay veces que tú... Por ejemplo, como ejemplo, las veces ahora...
que estoy teniendo un proyecto, un programa que me encanta y donde intento además ayudar a que divulguéis y divulgar yo mismo todas las cosas en las que creo. Por una serie de circunstancias tengo que hacer un trabajo solo enorme, gigantesco. Mi nivel de estrés está aquí. Mi nivel de estrés está aquí. Todos esos síntomas que has dicho, que yo ya me veía superado, ya empiezo así, hostia, me empiezo a quedar embarazado. Claro. Ya empiezan las inflamaciones, toda esa historia, y dice, qué complicado es en este mundo tener una vida sana y esos hábitos de los que tú hablas, ¿no? Pues sí, y cada vez más, y además, cada vez lo que tú has dicho, cada vez más nerviosos, cada vez tenemos más ansiedad, y luego además, algo que el cambio climático también es negativo para esto, es que cada vez hace más calor y estamos más tiempo en la calle más tarde. Entonces, claro. ¿Por qué esto es negativo? Porque se está viendo que lo ideal sería que la ingesta de alimentos, eso estaba en los 20 hábitos, eso, la ingesta total de alimentos que yo haga debería ser durante las horas de luz. ¿Por qué durante las horas de luz? Porque yo metabolizo mejor los hidratos y hay menos inflamación si como mientras está la luz solar. Esto que sí que hacían nuestros abuelos, porque cuando no había electricidad, cuando se hacía de noche ya no se comía más, es lo que ahora le llamamos desayuno intermitente, que tanto se está poniendo de moda y que ya lo hacían nuestros abuelos. Ayunar entre 12, 14 y 16 horas reduce los picos de glucemia, estimula el sistema inmunitario, disminuye inflamación y nos puede ayudar a esos hábitos que salvarán la vida. Pero es difícil, en la sociedad en la que vivimos, donde cada vez los trabajos no nos permiten cenar temprano, donde cada vez hace más calor y entonces posponemos también el tema de las comidas, pues como tú bien has dicho, cada vez nos lo pone más difícil. Pero si podéis, es importante, antes de las 9 intentar cenar, porque de cenar después de las 9 se ha visto que de tener ese hábito de cenar después de las 9 aumenta hasta un 20% el riesgo de cáncer de mama o cáncer de colon. Y si nos vamos a las 11 de la noche hasta un 30%. Entonces, a partir de las 9 deberíamos de cerrar la cocina y desde ahí contar de 12 a 16 horas hasta la siguiente comida, hasta el desayuno, que desayuno significa desayunar, ¿no? Romper el ayuno nocturno, que sería lo ideal. Y lo que hace la cultura árabe, que hacen Ramadán, el Ramadán no sería lo recomendable. Ellos comen la hora de que no hay luz solar. Para que sea efectivo para la salud debería ser al revés. Comemos durante las horas de luz, ayunamos las horas de oscuridad. Y por la noche dormimos, que es lo ideal. Y es muy difícil también dormir por la noche. Parte de las herramientas, aquí hemos estado esta semana, el primer día estaba Ismael Cala, un gran motivador también sobre las maneras de alcanzar más o menos el equilibrio, el éxito en la vida. Ayer tenía una charla con Enrique Moya, un yogui de muchísimo tiempo. Estamos en todo eso y aquí tenemos también otro de los asesinos silenciosos. Sí. Algo que ocupa nuestra atención, que supongo que si tuviéramos un medidor de ese como el que tú tienes, en qué nivel aumentan esos picos, tiene mucho que ver, porque es que además es como requiere constantemente nuestra atención y nos da pequeñas recompensas, que es como funciona el azúcar industrial y todos los alimentos ultraprocesados. Porque tú has puesto aquí una cosa que me parece muy interesante, es decir, no has puesto toda la carga del delito en el alimento, sino también en el alimento emocional, en cómo procesamos las cosas de la vida. Hay algo que me parece también importante, y que tú lo refieres nada más al principio en el libro, es decir, tú que estás entrenada, que te sabes ya todo, que lo has aplicado, es decir, que a ti no te pilla de nueva, cuando llega el confinamiento, traca atrás, los macarrones con tomate. El no hacer ejercicio, sí. Es que es tan fácil no hacerlo bien, o sea, hacerlo bien es lo realmente difícil en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Cómo al final nos vemos arrastrados por mucho lo que decía al principio, que nos podemos saber todos la teoría. Y yo creo que cada vez más se habla de la importancia de la alimentación, las emociones. ¿Cuántas veces nos han dicho lo que tú has comentado, el uso de los móviles?
Pero ¿cuánto nos cuesta, eh? Es que es realmente difícil. Y yo en la pandemia hubo un momento que dije, ostras, si es que estoy volviendo a los hábitos que yo tenía cuando en la adolescencia, ¿no? Esto que lo tenía tan claro, lo de la alimentación en el mundo vegetal, el intentar calmar la mente, además, sobre todo al principio cuando estábamos con esa incertidumbre, lo difícil que es a día de hoy hacer las cosas como hablábamos que lo hacían nuestros abuelos. Nuestros abuelos comían a la hora de luz solar, comían mucho más productos frescos, más productos de temporada, se movían mucho más porque no había coche, ahora vamos en coche a todos sitios, además vamos al gimnasio y vamos en coche para sentarnos en una bicicleta estática que no nos lleva a ningún sitio o en una cinta mientras vemos en la tele o estamos mirando el móvil. Y el tema de los móviles, ¿no? Por lo que decía de la noche es para dormir. Por la noche producimos melatonina que regula los ritmos circadianos. Y sin embargo pasamos la noche mirando el móvil. Yo tengo una pelea con mi adolescente que es que no hay forma, de que ya tiene una edad que no le puedo quitar el móvil y es continuo. Una cosa que podéis hacer que es muy importante con el móvil es que por la noche activéis el modo avión. De lo de la luz, digo, lo de que... Sí, que se va apagando. Desde que se va la luz solar, que cada vez tenga menos luz azul, porque la luz azul, ya sea la de los móviles o también si tenemos muy iluminada la casa, por la noche deberíamos de poner las luces mucho más tenues porque eso incide en la producción de melatonina por la glándula pineal. Entonces, por la noche que haya menos luz dentro de nuestro hogar, que los móviles los pongamos con el modo nocturno y intentemos una hora antes ni mirar tablet, antes de irnos a dormir, ni la tele. Y cada vez hay más gente la que se queda dormida o viendo Netflix en el móvil o viéndolo en la tele. ¿Y cuántos niños no tienen ya tele en su cuarto y se quedan dormidos viendo la tele, no? Y esa desconexión con nuestro ritmo circadiano también al final le paga nuestra salud. Las personas que por la noche no están durmiendo tienen más riesgo de enfermedades crónicas que las personas que dedican la noche a lo que hacer es dormir. Y una de las cosas por las que no quiero volver a atención primaria es por la guardia. Claro. Los médicos, enfermeras, bomberos, policías que trabajan de turno de noche tienen más enfermedades crónicas que aquellos que por la noche están durmiendo, que es lo que hay que hacer. Pero es asombroso la cantidad de profesionales como tú, que además, amando la atención primaria en los pueblos, porque además tienen otra relación, las ratios no son tan terribles y puede estar como 15 minutos o más, conoce a las personas, te saludan, te conocen a ti, pero incluso han acabado abandonando y personas que además están muy comprometidas con el sentido de la salud, es decir, oye, es que si abandonamos nosotros la sanidad pública, ¿en qué se queda la sanidad pública? Me parece que hay como una expectativa que se están frotando los gestores de lo privado, como diciendo, vamos a convertir la sanidad pública en un mojón, hablando directamente por la gente que abandone, los puestos que no vamos a cubrir, por crear una serie de historias después de haber tenido, y eso lo sabes tú y lo puedes decir, una de las mejores sanidades públicas. Ahora que vemos por internet lo que dicen la gente que vienen de otros países, cuando vienen los americanos y hacen esos vídeos diciendo cosas que nos asombran, que fui a un hospital y me atendieron y no tuve que pagar, y me atendieron bien y no me tuve que arruinar, ni tuve que pedirle dinero a mi abuelo de su pensión, y que me curaron, esto es Europa, esto es España. Algo que es inaudito y que nosotros supongo que nos pasa muchas veces. Lo que tienes ya y se te parece que está dado, no lo valoras en absoluto, ¿no? Y no lo cuidamos. Por eso también lo de apreciar, ¿no? Ser más agradecido y apreciar más las cosas buenas que tenemos. La pandemia, entre otras cosas, hemos pasado, no vamos a revisar todas las cosas que dijimos, de aquí salimos mejores, esto no es nuestra guerra mundial, bla, 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 bla. Lo que sí parece es que ha sido algo que se ha cortado en seco y que ha dejado un nivel, digamos, de latencia, de estrés en latencia, de alerta, que nadie se ha recuperado del todo. Aparte de una desconfianza ya absoluta en que los reyes sean los padres, me refiero. Es que ya no confías casi en nadie. Eso supongo que tiene también un efecto secundario en la salud. Claro, es que el cuerpo, desde la pandemia, lo que tú decías, hay unos niveles de estrés más altos y el cuerpo lo interpreta como un nivel de alerta continuo, ¿no? El cuerpo lo interpreta como que un león me está persiguiendo y yo tengo que salir corriendo. Eso es que un león me persiga y yo sea capaz de poner en marcha mecanismos para huir de él, ha sido lo que ha hecho que la especie humana sobreviva. Pero eso nos pasaba de manera puntual, ¿no?
Entonces, cuando el león venía detrás, el cuerpo se ponía en marcha y producía insulina, que os decía, o sea, perdón, le decía al hígado y al músculo, libera insulina porque le vas a tener que salir corriendo porque viene el león detrás tuya. Ya no viene ningún león. Pero vienen otros problemas, viene la incertidumbre, los miedos, ese estrés que hablábamos, produce el pico de glucemia, nos inflama y por eso te comentábamos que desde la pandemia están aumentando muchísimo las patologías y el problema es que como no estamos cuidando la atención primaria, no se está tratando como se debería la mayoría de las patologías y cada vez estamos peor porque entre que estoy más enfermo y encima no recibo la atención que debería de recibir por parte del sistema sanitario, eso más ansiedad me genera, más tiempos de espera, más incertidumbre y al final es una pescadilla que se muerde la cola. Y ahora mismo, en tu parte, ya has decidido que la divulgación es lo principal, pero claro, eres médico. Supongo que mucha gente a la vez del libro y te dice, y el selfie dice, me acaba de subir y salir una cosa de una urticaria que tengo aquí. ¿Cómo haces, cómo canalizas eso? Bueno, pues yo tengo claro lo que decía. Yo sé qué me pasó a mí porque tuve esa enfermedad. O sea, no sé el factor principal desencadenante, pero sí que sé que tuvo mucho que ver el estrés. El estrés de la consulta de atención primaria, las millones de guardias. Y además, bueno, yo soy un médico... Gran nivel de autoexigencia, supongo. Exacto, demasiado comprometida con mis pacientes y con la labor que hacía. Entonces yo me llevaba a todos mis pacientes a mi casa, intentaba probablemente dar más de lo que se pedía de ti y eso genera un estrés. Y entonces por eso cuando me preguntáis lo de la consulta, que ya me lo han preguntado varios, si paso consulta, no paso consulta, porque tengo claro qué es lo que quiero hacer con el resto de mi vida, pero sí prometo seguir escribiendo y dando charlas, que es lo que puedo ofrecer y que no me genera tanto estrés. Aquí tengo que decir que aquí no está hoy porque está haciendo guardia, está trabajando de tarde. Yo tengo una de las personas más importantes de mi vida es médico. Ajá. Y es médico anestesista y hace millones de guardias. Y fue el primero que me dijo que no estudiara medicina porque sabía cómo era yo y porque sabía que mis niveles de estrés... ¿No? Se decía, búscate otra cosa más tranquila por cómo soy yo. O sea, que no todo el mundo tiene niveles de estrés y él, por ejemplo, lo soporta muy bien y lo lleva muy bien. O sea, que esto no significa que ahora no agobiéis todos si tenéis niveles de estrés en vuestros trabajos. Lo que os he contado, porque en mi caso no sabía, en ese momento no sabía gestionarlo. Ahora probablemente si volviera a la consulta de atención primaria tengo otras herramientas, he aprendido a meditar, he aprendido a relativizar, he aprendido a no llevarme los problemas de los demás a casa. Y creo que esa es una de las enseñanzas más importantes que me ha dado la enfermedad y que deberíamos de tener todo. Ya sabéis que el estrés es malo, que el estrés nos mata, entonces aprender a gestionarlo. Si no podemos cambiar la situación, o sea, si trabajo de algo, ojalá podamos cambiar ese trabajo, si se puede, pues estupendo, puedo tener unas condiciones laborales o familiares que sean, pero aprender a darle la vuelta a la tortilla para que no nos afecten esa inflamación, esos picos de glucemia que decíamos, ¿no? Ahí estamos también en una época donde, si yo recuerdo cuando era pequeñito, la idea de que determinados conocimientos médicos sobre la salud se divulgaran de esta manera y uno se pudiera, entre comillas, convertir en su propio médico, era como el anatema. A ver, perdona, eso somos nosotros. Si vemos la historia de la salud, a lo largo, a mí siempre me interesaron muchísimo esas historias que te contaban, no sé en qué dinastía china, de los médicos chinos, no tengo ese dato ahora aquí, no lo recuerdo, pero había un cierto compromiso. Estamos hablando de una medicina tradicional china que, aunque controvertida desde nuestro, tenía una concepción determinada, pero sobre todo era el nivel de implicación de qué significaba la salud, que creo que este es un debate, qué es la salud, qué entendemos por salud y que hay que estarlo revisando. En aquella época, volvemos, no sabemos qué emperador, solían tener en una entrada, un friso de entrada, que ponía algo que se identificaba que ese era un médico. El médico no se encargaba tanto de curar la enfermedad, sino de prevenir que enfermase. Entonces, cuando erraba en su empeño, si caía enfermo, no quiere decir que muriese por enfermedad, caía enfermo, uno de sus enfermos colocaba un candil en su friso. A la de 3 candiles, él no le obligaba, no era la policía, él renunciaba voluntariamente al ejercicio de su profesión porque le había fallado a la sociedad. Porque el objetivo era que no cayese enfermo.
hoy en día en que la enfermedad, lo suyo es que se cronifique porque es un negocio de la hostia. Hostia, claro, yo entiendo que los sanadores, los cuidadores, los médicos, las personas comprometidas con la salud y que conocen, estéis comprometidas por devolverle al pueblo parte del poder que se le ha quitado, porque al fin y al cabo es una responsabilidad. Salud debería ser nuestra responsabilidad. Bueno, es que la verdadera medicina debería ser preventiva, ¿no? Claro. Hipócrates, padre de la medicina preventiva, y ya nos lo decía, ¿no? Que más vale prevenir que curar. Y lo que has contado de la medicina tradicional china es que es súper curioso. Imagina que eso pasa en España. Al primer médico que le dan tres pacientes enfermas lo despidiesen. Bueno. No habría médico. Es una visión totalmente diferente y esa es la idea. La atención primaria debería de enfocarse en la prevención de las enfermedades. Ojalá todos los médicos tuviesen un cupo tan pequeñito para poder a sus diabéticos hacer una verdadera atención primaria donde les enseñasen a comer, la importancia del ejercicio físico. Entonces estaríamos hablando de muchas menos enfermedades, pero es que tal y como está montada actualmente la sanidad, nos dedicamos a cronificar, a parchear y no a intentar sanar. Cuando la mayoría de las enfermedades crónicas ya sabemos cómo se podrían prevenir, lo que he contado, mimando a las mitocondrias. Si yo cuido mis mitocondrias, viviré más y mejor, que es lo que todos queremos, ¿no? Todos queremos tener muy buena calidad de vida, no tener enfermedades, y sin embargo estamos tendiendo a lo contrario. Es raro quien no tiene alguna patología, quien no está polimedicado. O sea, no recuerdo la estadística, pero personas mayores de 50 años que no tomasen ninguna pastilla, creo que solamente era el 10% de los mayores de 50 años no tomaban ninguna medicación, ya sea para dormir, para el ánimo, para el colesterol, para la tensión, para los dolores. Sí, estamos parcheando, no estamos haciendo una verdadera medicina preventiva. Te voy a aprovechar, ya que estás aquí, para hacerte una pregunta de paciente. Lo de tomar melatonina extra, ¿eso sirve para algo, no? Venga, sí, eso es buena, porque eso me lo preguntan mucho. De hecho, hicimos un día un webinar sobre melatonina. Mira, a partir de los 35 años, nosotros disminuye la producción de melatonina por la glándula pineal, que es una glándula que tenemos en el interior de nuestro cerebro. La melatonina es la molécula del sueño. Es la molécula que hace que por la noche nos dé ganas de dormir y es la que ajusta nuestro reloj biológico, ¿vale? Es la que hace que por la noche se favorezcan los procesos de reparación celular, que todas nuestras funciones estén equilibradas, que se encarga de barrer ese carbón que nos sobraba. Cuando no producimos melatonina, conforme vamos disminuyendo la producción de melatonina, pues vamos envejeciendo, que al final todos vamos a envejecer, o sea, no somos inmortales. Pero que envejezcamos más rápido o más lento también puede influir en ese envejecimiento y la cantidad de melatonina que produzcamos. La melatonina se produce de manera natural por la noche, depende de cada uno, de su cronotipo, pero sobre las 11 de la noche ya tenemos unos niveles suficientes de melatonina para que nos entre sueño. Cuando yo por la noche no estoy durmiendo, aparecen esas alteraciones que hablábamos, ¿no? ¿Qué influye en la producción de melatonina? Influye, primero, que si tengo que trabajar a turno de noche, pues nada, ya la exposición a la luz. Si tengo la costumbre de dormir con la luz encendida o vivo en una zona muy iluminada donde no hay realmente oscuridad, o por la noche que me levanto y enciendo la luz, eso ya influye en la producción de melatonina. Entonces, lo ideal sería que por la noche todo apagado, si podéis bajamos las persianas. No utilizamos los móviles porque la luz azul, además de los móviles o de la tele o los dispositivos, también afecta a la producción de melatonina. Para producir también melatonina durante el día hay que tomar el sol. El sol es importante para producir vitamina D, pero también para producir melatonina por la noche. Y luego yo soy partidaria a partir de los 35 años de la suplementación con melatonina. Bien. Para lo que todos queremos, envejecer menos. Y además, si no queremos que nos salgan arrugas, también nos viene bien. Más melatonina, menos votos. Entonces, mínimo en España, o sea, no se comercializa más de 1,9 miligramos, entonces mínimo tomar todas las noches 1,9 miligramos a partir de los 35 años nos puede ayudar a envejecer mejor. Una pastillita. Una pastillita mínima. Vale, bien. Es que no sabía si me estaba tomando un placebo, si era bueno, si estaba engañando al cuerpo. Me gustaría que aquí alguien hiciera... Sí, espérate. Decid el nombre, por favor, cuando hagáis la pregunta. Hola, mi nombre es Paqui y creo que has comentado algo del factor de crecimiento. Sí. No sé si tiene que ver con lo que los traumatólogos ahora están recomendando. No, es diferente. Lo que comentaba, el factor de crecimiento es similar a insulina. Es una hormona parecida a la insulina
que es inflamatoria. Los factores de crecimiento que están dando los traumatólogos para el tema de del dolor no son otros factores de crecimiento que lo que favorecen es la regeneración. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? O sea, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Pues no tengo una opinión formada sobre esto, que yo no lo controlo todo. O sea, estos tratamientos no los controlo. No tiene nada que ver, pues gracias. ¿Lole? Hola Odil, bienvenida a Málaga nuevamente. Ya te digo. No, que has hablado mucho de los picos de insulina, del consumo que tenemos de productos que producen mucha glucosa Sí. y producen a consecuencia muchos picos. Pero bueno, también tenemos una cultura donde lo dulce, donde no solo ya la harina, sino las cosas dulces, los pasteles, las tartas, todo en nuestra cultura, si no lo coronamos con un dulce, no sirve. Parece que es que no estamos disfrutando, no. Pero claro, eso tiene una contrapartida bastante penosa, ¿no?, para nuestra salud. Bueno, que en resumidas cuentas, yo soy muy golosa, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo de los dulces ya lo controla, ¿no? Pero me gusta mucho lo dulce y llevo ya unos cuantos años, como te conozco también hace unos cuantos años, he ido bajando el consumo de azúcar. Pero no sé, siempre tengo sospecha de cuál es la mejor, si la stevia tal, si el azúcar de coco. Ahora últimamente he leído que si el azúcar de coco es la mejor. No sé, luego está la de abedul, pero vale carísima. Luego está la stevia de esa de mentirilla, que es química y que dicen que eso es más es peor que el azúcar blanca. Luego está la panela. ¿Tú tienes ¿Cómo lo hacemos, un verdad? criterio que me puedas recomendar así para sí, no pasarme con los picos de glucosa? Lo primero lo ideal sería acostumbrarnos al sabor natural de los alimentos, es decir, que el café sabe a café y el café es amargo, que el yogur es ácido, ¿no? Lo ideal sería acostumbrarnos al sabor natural de los alimentos y poco a poco, lo que tú has dicho, si le pongo azúcar a mi café, pues ir disminuyéndolo. De golpe a lo mejor nos va a costar, pero poquito a poco. Los yogures, intentar comprar los naturales, y si al principio necesito un poquito de azúcar y luego ir reduciéndolo. O sea, lo ideal sería acostumbrarme al sabor real de los alimentos. Es difícil porque como todo está tan dulce, todo está edulcorado, cada vez nos cuesta más. Y además lo que os decía, cuando yo tomo algo dulce, como me da la subida y luego la bajada, el cuerpo cada vez me pide más azúcar y me pide más dulce. Y por eso nos cuesta tanto desengancharnos del dulce. Entonces, intentando hacer estos cambios de apostar por productos más naturales, menos ultraprocesados, vamos a ir bajando los niveles de azúcar en sangre y nos va a pedir menos el cuerpo dulce. De hecho, conforme vayáis haciendo los cambios, vais a notar que los antojos dulces y el deseo de dulce va a ser menos. Ya va a ser a lo mejor algo más social, porque hay una tarta, pero no va a ser porque me necesito comerme la tarta entera, sino más por el compartir, ¿vale? También podemos acostumbrarnos a endulzar, por ejemplo, con canela. La canela da un toque dulce y además disminuye los picos de glucemia en sangre. Me puedo acostumbrar también a utilizar pues el boniato, el plátano maduro como edulcorante. Y si quiero hacer un bizcocho necesito ese dulce, stevia, pero que sea stevia en polvo, porque por ejemplo esa que vende Mercadona que tiene sucralosa y tiene aspartamo, ¿no? O stevia de verdad que sea un concentrado de stevia, o el xilitol, el azúcar de abedul. Es verdad que son caras, pero como si nos acostumbramos al sabor natural del alimento lo vamos a utilizar tan poquito, y sobre todo intentar buscar otras alternativas naturales, ¿no? Lo de los plátanos, por ejemplo, puedes utilizar también los dátiles. Lo que pasa es que los dátiles tienen mucho azúcar, siempre acompañados de grasa y proteína. Es decir, si me necesito comerme un dátil, ¿con qué me lo comería? Con lo que ya sabes. Pues le pondría mantequilla de cacahuete y trocitos de almendra. Por allí. Ay, perdón. No, espera, él estaba Respeta el primero, ahora te lo dan. Hola, ¿qué tal, doctora? Mire, me llamo Francis y quería hacerle varias consultas. La primera respecto a la práctica de ejercicio físico, el deporte intenso. Después de hora y media haciendo deporte, tenis y tal, ¿qué es lo más recomendable en cuanto al tema de la glucemia? Vale. Y quería preguntarle también otra cuestión con respecto al consumo de grasa saludable, todas las que menciona en su libro. ¿Hay que tener algo en cuenta con respecto al colesterol? Vale, venga, dos buenas preguntas. Bueno, yo no me dedico a la nutrición deportiva, pero te cuento, a día de hoy, lo del tema del ejercicio físico, se ha visto hasta cuáles son las dosis ideales. El ejercicio físico intenso, no más de 50 minutos. A partir de 50 minutos empieza a convertirse en inflamatorio. Entonces, si apuntáis algo intenso, como puede ser CrossFit
o carreras de alta intensidad, 50 minutos, porque a partir de ahí también empieza a ser inflamatorio. Respecto a la recuperación muscular, tú dices después del ejercicio físico, el ejercicio físico intenso produce picos de glucemia, pero no insulino dependientes. Son picos de glucemia buenos que le enseñan al cuerpo a aprovechar los azúcares, ¿vale? O sea, que no le tengáis miedo a los picos de glucemia que produce el ejercicio, porque eso no son insulino dependientes y van ayudándole, enseñándole al cuerpo a aprovechar mejor la glucosa. Y tú preguntas qué deberíamos tomar para la recuperación muscular. Pues mira, respecto al rendimiento, se está viendo que un poco depende de cada uno. Hay gente que, por ejemplo, prefiere tomarse la carga de hidratos si va a hacer algo intenso justo antes. Hay gente que prefiere hacerla después. Depende de la intensidad. Y te digo que no se debería ser más de 50 minutos de ejercicio físico intenso. Entonces yo, por ejemplo, cuando voy a entrenar prefiero ir en ayunas y cuando desayuno es después. Tomo hidratos porque es importante para la recuperación, pero con grasa y con proteína, ¿vale? Que no se olvide lo de la grasa y la proteína. Y la otra pregunta... Ah, sí, la grasa saludable, eso, y el colesterol. Buena pregunta, eso es lo que te decía. Hace unos años le teníamos mucho miedo a la grasa, al colesterol en los alimentos, porque pensábamos que eso producía la dislipemia y los triglicéridos altos. A día de hoy se está viendo que no, que lo que produce la dislipemia es los alimentos azucarados, esos picos de azúcar, esa inflamación son los que producen la dislipemia. Quitar el azúcar, los alimentos azucarados, ultraprocesados, va a hacer que mejoremos nuestra dislipemia, sobre todo los triglicéridos. Los triglicéridos están muy relacionados con los niveles de azúcar en sangre. Entonces, la grasa no hay problema, que sea en grasa saludable, el aceite, la aceituna, los frutos secos, las semillas que hablábamos antes, el coco, y quitar el azúcar. Puedes tomar también huevos sin problema. ¿Perdón? ¿Banana? La nata, los lácteos mejor que los lácteos, siempre mejor fermentados, los yogures y el kéfir, ¿vale? Mejora los niveles de azúcar en sangre de esa manera. La grasa no hay que tener tanto miedo. A la grasa saludable, ¿vale? Luego el bacon, la panceta, los embutidos, eso no, ¿vale? Sí, mira que estaba antes esta chica. No te importa, ¿vale? Después tú se lo pasas, lo haces tú ahora y después se lo pasas a ella, ¿vale? Venga. Hola Odil, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Bueno. Diana. Diana, gracias. Una pregunta, bueno, era con respecto a la pregunta de la compañera. Uy, perdón. La tagatosa como edulcorante, no es que la use ni nada, pero sí que es cierto que hay una panadería justo aquí en Málaga que... Sí, gracias. Que utiliza para la elaboración de dulces y tal, tagatosa. Y muchas veces, pues, cuando como algo dulce, compramos allí la familia y tal. Y sí, me lo dicen, porque ellos dicen todos los ingredientes con los que elaboran sus productos y tal. Y es un edulcorante del que no te oigo hablar y quería preguntarte si, porque hablan mucho también que lo hacen allí porque van diabéticos también a comprar los dulces y bueno, no sabía si era bueno, si es muy químico, si realmente... evita esos picos de glucosa, aunque las harinas que utilizan también son integrales, o sea que todo te lo dicen, y también la soja texturizada. Entiendo que después de llevar esa alimentación que nos comentas, empezando con los crudos y tal, y terminando con este tipo de dulce puntualmente, con la tagatosa. Vale, la tagatosa hablo de poco de ella porque todavía no está muy clara. O sea, no produce picos, pero no sabemos a largo plazo qué puede pasar. Igual que el eritritol está un poco en entredicho, la tagatosa le pasa igual, todavía no estamos seguros que haya una inocuidad. Por eso las dos únicas que a día de hoy sabemos que parece que son inocuas, la stevia, si es de verdad que es stevia, y el xilitol. La lulosa parece que también, que no hay ningún problema, pero la tagatosa todavía no... Vamos a esperar un poco a ver lo que dicen los estudios, ¿vale? Vale, y una cosita solo antes de acabar. Yo hice un máster de educación física, y salud, y me dijeron que el vinagre, que es verdad que yo reducí mucho el consumo de vinagre a través de provocaba caquesia, o sea, en el músculo. A nivel deportivo, y yo como consumía tantísimo vinagre antes, pues reducí mucho, porque era, la muerte celular muscular. No sé si has escuchado alguna vez hablar de eso. Pero sería si tomásemos cantidades de vinagre muy grandes, ¿no? Muy grandes. Lo que estamos hablando es de aliñar el vinagre normal, que no tenéis que tomar, una cucharada de vinagre con agua antes, eso. Es poco, ¿no?
Y además lo que hace el vinagre, lo que te he dicho, mete el azúcar en el músculo, pero para que produciera una sarcopenia sería tomar cantidades de... ¿Y el de manzana siempre va a ser mejor que el de...? Son iguales, lo que Iguales, pasa ¿no? es que el de manzana está como más suave. Vale. Lo único que no busquéis los balsámicos estos que tienen azúcar, eso, caramelo. sí, Pero sí. luego el vinagre es el que más os guste. A mí me gusta el de manzana porque es más suave, Sí, pero sí, el que os guste. Vale, gracias. Vale, déjale allá. No, porque lo tienes apagado. Ahora, ¿Tu nombre? hola, me llamo Luisa Eso, y se me han planteado muchas preguntas, pero bueno, voy a hacer lo que yo creo que afecta más a mis hijos, porque habéis planteado el tema de ese ayuno nocturno. Y yo he recordado cuando se dan charlas a los chicos en el colegio sobre los problemas con la radiación solar y el dicho de que la piel tiene memoria. Sí. Entonces yo me planteo si, no sé si eso hay una respuesta o no, si en chicos de 15, 20 años súper, dinámicos, que hacen deporte de manera concienzuda, nada sedentario, pero que a lo mejor a las 11 de la noche se están inflando de comer. Yo no sé si el cuerpo a esa edad y en esas condiciones es capaz de asimilar eso sin que sea tan perjudicial, o va quedando un pozo, como lo que se dice de la piel que tiene memoria. Bueno, Muchas al gracias. final la salud es una carrera de fondo, ¿no? Entonces, si tú todo lo que vayas haciendo mal, eso se va acumulando, ¿no? Porque a lo mejor vamos acumulando ese estrés oxidativo. Es verdad que una persona que hace mucho deporte va a contrarrestar muchos de los efectos nocivos de otros hábitos, como puede ser lo de cenar muy tarde. Lo importante sería intentar inculcar esos hábitos y que vayan adelantando la hora de la cena. Esos adolescentes que tanto les cuesta, yo en casa lo que te decía, al final tenemos una pelea con los adolescentes de intentar que cenen antes, el tema de las pantallas, pero explicarles que por su salud sería importante que vayamos adelantando esa hora de la cena, que vayamos apagando el móvil antes, que el cuerpo al final tiene memoria, es como lo del tabaco, ¿no? Que yo fumo 20 años y hasta que no pasan mínimo otros 20, 30 años, los efectos negativos de esos 20 años fumando no se van. Entonces, bueno, que cuanto mejor lo hagamos, pues mejor. ¿Que es difícil? Sí, lo sabemos, pero todo lo que podamos aportar. Te quería hacer una pregunta antes, que creo que a lo mejor muchos se preguntan aquí, porque ya veo que no todos son jóvenes y lozanos. Yo ya acabo de cumplir hace unos días 60 años, entonces ya esta cosa es, soy un viejo. Si hubiera sido un viejo para mí yo, un niño, me hubiera visto como un viejo. Y por más que intente taparlo, hay un momento donde ya, digamos que el acercamiento a la salud es completamente distinto. Hasta hace 2 días, aunque tu cabeza diga lo contrario, tú decías, bueno, estoy, pero ahora cambio un poco la alimentación, pongo algo de deporte, tal, y me coloco. Ya hay un momento donde dice, hostia, esto ya no se trata de recuperación, se trata de mantenimiento crítico, un poco más o menos. ¿En qué momento realmente tú dices, mira, ya el cuerpo no se regenera de ninguna manera, lo único que puede evitar es que no se caiga dramáticamente al suelo? Bueno, yo creo que nunca es tarde, ¿eh? Eso es una respuesta motivacional, doctora, pero a mí pero es que está yo claro, quiero la verdad. Digo. Que nunca es tarde. Cuanto antes empecemos a cuidarnos mejor, vamos a envejecer de manera más saludable, pero lo que sí se está viendo es que el cuerpo tiene una capacidad de regeneración hasta el último momento. Estamos continuamente cambiando, regenerando. De hecho, antes, cuando yo estudié medicina, pensábamos que las neuronas no se regeneraban, que neurona que moría ya cada vez éramos más tontos, ¿no? No, hasta las neuronas se regeneran, es decir, que todo en nuestro cuerpo se regenera, por eso siempre va a ser positivo, ¿vale? Siempre tener eso, que nunca es tarde para cambiar. Como dice el refrán, nunca es tarde de si la dicha es buena. Y hay una cosa también que a mí me llamó mucho la atención, de tradiciones que si queréis son ya muy antiguas, que nosotros tenemos ya casi como indígenas y todo eso. Tienen un sistema, algunos sistemas que se basan, es decir, para ponerse en punto cero, primero no llegan a los niveles nosotros de intoxicación crónica, pero para ponerse en punto cero hacen distintos tipos de prácticas que tienen que decir como dieta cero. Sí, detoxificación. Purgas,
purgas que de pronto te colocan en un lugar y a partir de ahí, y yo que he vivido alguna de ellas, me doy cuenta que nunca he tenido una sensación de limpieza similar y semejante. Y por ejemplo, con el acercamiento a la alimentación, fui consciente por primera vez, a ver, sin haber sido nunca tampoco el monstruo de las galletas, ni de los dulces, ni nada de eso, pero teniendo los mismos hábitos que todo el mundo, que era, ¿cómo te lo explicaría? Esa especie de gusto por el exceso de lo salado, lo dulce, lo picante del exceso. De pronto hay un momento que después de esa dieta cero, Que hace un res. no entiendes cómo eso te pueda gustar, porque notas directamente lo chungo que es para el organismo. Claro. Que es una de las preguntas, ¿por qué nos gusta comer aquello que realmente nos hace tanto Es daño? porque todos esos ultraprocesados tienen azúcar, tienen grasa que están ricas y los aditivos, sobre todo el glutamato. Casi todo lo que comemos tiene glutamato, que es un potenciador del sabor, que hace que los alimentos estén muy ricos y además que sean adictivos. Eso, los alimentos por antonomasia ricos en glutamato son las Pringles. Ya lo dice el anuncio, cuando haces pop, ya no hay stop. ¿Verdad? Y engancha. Entonces, los ultraprocesados, la industria lo tiene pensado para que te enganche y necesites dulce y necesites ese tipo de alimentación. Cuando consigues parar, cuando haces stop, y tienes que mantenerlo un tiempo de no comer ultraprocesado y empezar a comer saludable. Y luego cuando comes algo, como hemos hablado de las Pringles o alguno dulce, dices, ¿cómo podía gustarme esto? ¿No? A mí fue una de las cosas que me llamó la atención. A mí siempre me han encantado los macarrones con tomate o atracar una barrita de estas de chocolate de Nestlé. Y luego cuando ya hace el cambio de alimentación dices, ¿cómo me gustaba esto? Está tan dulce que ahora no soy capaz de comérmelo, ¿no? Claro. O que me como una once y digo, ostras, ya no puedo más, ¿no? Lo que es la industria, ya lo que hablábamos al principio. Bueno, todo está diseñado para que enfermemos, para que seamos al final enfermos crónicos. Los tratamientos crónicos son muy caros. Y eso pues le da dinero a mucha gente. Hay alguien que está ganando mucho Y dinero. además hay una gran relación entre la industria alimentaria y la industria farmacéutica. Sí, dos cositas, doctora. ¿Cómo se llama? Victoria. Victoria. Investigando la celulitis infecciosa, descubrí la importancia del sistema linfático, del que no hablan casi. Sí, es verdad. Quería saber si usted, que tiene tanta llegada, puede tratarlo en algún momento, porque eso es fundamental. Sí, es verdad. Y segundo, dejar una inquietud. Los odontólogos biológicos, el doctor Salvador Itriago, que hace la relación entre las endodoncias, los tratamientos de conducto y el cáncer de mama, y las Alzheimer. Así que quería dejarle esas dos cosas que usted como investigadora estoy segura que lo va a tratar con responsabilidad. Muchas es verdad, gracias. lo de la linfa, es verdad que le prestamos poca atención. El sistema linfático, el que todos esos productos de desecho que estamos hablando, el que los recoge, el que los drena, ¿no? Y es verdad que le prestamos poca atención también porque quizá sí, está menos estudiado, pero al final, si nosotros generamos menos sustancia de desecho, la linfa va a trabajar mucho mejor. El problema es que saturamos nuestro organismo con tóxicos que no puede limpiar ni el sistema inmunitario ni puede drenarlo el sistema linfático. Y lo que comentabas del tema del tema de la boca, cada vez somos más conscientes de la importancia de la salud dental y de las enfermedades. No solo de la endodoncia. La endodoncia es lo que pasa, deberíais de intentar que no hagan ninguna endodoncia, os matan el nervio, al final ese diente se va perdiendo y además proliferan una bacteria, un estreptococo, que se ha visto que puede estar en el origen de muchos tumores, en concreto en el de colon. La higiene bucal es súper importante. Aparte de la endodoncia, la periodontitis, la enfermedad periodontal, también puede estar en el origen de enfermedades cardiovasculares y de tumores. Entonces, no solamente hay que comer sano, sé que hay que revisar mucho también cómo está en nuestra boca. Al final, cuando tenemos una enfermedad periodontal, lo que hay es una inflamación crónica localizada. Y hemos dicho que al final todo está relacionado, ¿no? Todas las enfermedades crónicas, y la inflamación crónica está en la base de muchas enfermedades. Quería darle la palabra, y justo antes iba a hablar de una amiga, Laura, y iba a hablar, para todos ustedes que no lo conozcáis,
Hay un centro, aquí hay un lugar que es también un supermercado biológico, pero un lugar donde además se hacen muchísimos talleres, que lleva a la pareja de Laura, que va a hablar ahora, que se llama Rafa Jiménez, que él no puede venir aquí, pero recomiendo Luz y Tierra, que está cerca de calle Carretería. Ya dices tú cómo se llama la calle, no me acuerdo. Sí, hola Odil, muchas gracias por venir. Gracias a Héctor, que es maravilloso, siempre trayendo gente interesante. Bueno, yo vengo en representación de Espacio Caruna, que nosotros tenemos un centro. Hace unos 10 años montó Rafa, que es el chiquito de la cazuela, que le dice Chiquito de la cazuela. Nosotros montamos hace 10 años aproximadamente un centro en Málaga de Escuela de Cocina Natural y un supermercado ecológico granel. Entonces, nosotros nos dedicamos a dar cursos de cocina a la gente y, bueno, tenemos 30 cursos de cocina y incentivamos también lo que es la alimentación ecológica. Sí decirte que te voy a dar un dato esperanzador total. Llevamos 10 años haciendo cursos de cocina y llevamos como 6 meses recibiendo médicos. Tengo nutricionistas allí, tengo médicos digestivos, anestesistas, que están haciendo el programa de curso. Entonces, bueno, es muy bonito, ¿no? Pues que ellos, desde su puesto, pues animen a la gente a comer sano. Y bueno, él vendrá después para conocerte. Yo te conocí en Madrid, Rafa te conoce de un par de veces más. Sí. Y yo te iba a hacer una pregunta. Nosotros en nuestro centro, te puedo decir que el 90% de la gente que viene no viene para prevenir. Viene porque está mal, a nivel de salud, de todo, ¿no? Pero sobre todo a nivel digestivo. Y el 10% puede decir que viene un poco para prevención. Pero sí te digo que hay muchísima gente que viene con candidiasis, así, lo que más. Nosotros nos quedamos sorprendidos de gente que tiene cándida. Entonces, yo te pregunto, la cándida también está, hace poco leímos un médico en Italia, el doctor Berrino, que hace también una alimentación natural, mediterránea, y va un poco a lo que es la cocina de la abuela, y habla también de la importancia de la candidiasis a nivel del cáncer y la inflamación. Entonces, preguntarte un poco qué opinas tú de la cándida. Claro, las cándidas aparecen cuando hay una inmunodepresión, ¿no? Con los tratamientos oncológicos hay muchas veces problemas de cándida en la boca, en el intestino. Después de los tratamientos con antibióticos también producen candidiasis, los antidepresivos, los corticoides. Muchos tratamientos producen una inmunodepresión que favorece la aparición de las cándidas. Las cándidas aparecen cuando hay un desequilibrio en la microbiota. Los millones de bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino son los que nos ayudan a absorber los nutrientes que hay en los alimentos. Nuestro sistema inmune básicamente está a nivel intestinal, las hormonas se producen, muchas de ellas a ese nivel. Producimos la serotonina también, parte de la serotonina que producimos se produce a nivel intestinal. Cuando las bacterias que predominan no son las buenas, las que deberían de estar, las bifidobacterias, las lactobacillus, es cuando empiezan a predominar bacterias patógenas y proliferan las cándidas, proliferan las bacterias no beneficiosas. Entonces, ¿qué produce esa alteración en la microbiota? El estrés, los picos de glucemia, la inflamación, la falta de fibra, el exceso de ultraprocesado, el exceso de aditivos. Y al final todo está relacionado. De hecho, en el libro hablamos de esto, también hablamos de la microbiota. Cuidando mi alimentación, gestionando mis emociones, voy a hacer que las que predominen sean las bacterias buenas y entonces vamos a reducir las cándidas. Quiero deciros, si acaso, una última pregunta, porque ya es bastante tarde y seguramente hay gente que todavía no ha conseguido que le firme Odil el libro. Ya hay que cenar antes de que se vaya el sol. Y aquí se cierra y hay gente con horario. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? ¿O hacemos entonces el fabuloso aplauso de agradecimiento final? Muchísimas gracias, Odil. Muchas gracias.